dos líquidos homogéneos A y B de densidades 2 gramos por centímetro cúbico y 0,8 gramos por centímetro cúbico se mezclan. Determine la densidad de la mezcla en los siguientes dos casos. A. Cuando se mezclan masas iguales de los dos líquidos. B. Cuando se mezclan volúmenes iguales de los dos líquidos. Bueno, este ni siquiera es un problema propiamente dicho de Arquímedes ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las densidades. La densidad del líquido A es 2 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del líquido B, la densidad del líquido B es 0,8. Vamos a suponer que sean líquidos miscibles, que se puedan mezclar, porque después los mezclo y queda como un solo líquido. Gramos por centímetro cúbico, ¿estamos en el CGS o no? Se mezclan. Vamos a ver la densidad de la mezcla en los siguientes dos casos. Vamos al caso A, justo con la misma letra, ¿o no? Dos masas iguales. O sea que masa del líquido A tiene que ser igual a la masa del líquido B, en el primer caso. La densidad A es igual a la masa del líquido A dividido un cierto volumen que ocupa el líquido A, de donde va a surgir que el volumen del líquido A va a ser igual a la masa del líquido A sobre la densidad del líquido A. BA pasa arriba, ρA pasa abajo, dividiendo. El volumen del líquido A es masa del líquido A sobre el ρ del líquido A. Vamos a la densidad, hacer lo mismo con el líquido B. La densidad del líquido B es la masa del líquido B sobre el volumen que ocupe ese líquido. Densidad siempre es masa sobre volumen. De donde, despejando el volumen del líquido B, va a ser igual a volumen del líquido B pasa arriba y va a quedar la masa B sobre ρ sub B. B pasa arriba, ρ sub B pasa abajo. Ahí está. Tengo dos formas de hacerlo. Una forma totalmente teórica, y una forma más práctica. Vamos a hacerlo de la forma teórica. A mí me gusta de la forma teórica, lo lamento mucho, pero a mí me gusta la forma teórica. La masa del líquido A igual a la masa del líquido B, le vamos a llamar simplemente M. ¿Sí o no? Entonces, como a la masa son iguales, le voy a llamar simplemente M, porque le voy a poner MA y MB si son iguales. Vamos a la densidad de la mezcla. Rho, simplemente. Ni ρA ni ρB. La densidad de la mezcla. No le voy a poner ningún subíndice M, nada. Densidad total o de la mezcla. Es igual a ¿qué? A la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Esa es la definición de densidad. Pero la masa de la mezcla es la masa del líquido A más la masa del líquido B. Son iguales, pero bueno, primero pongámoslo así. Y el volumen de la mezcla es el volumen del líquido A más el volumen del líquido B. Esto va a ser igual a masa más masa, 2 masa, 2 por M. Y abajo B sub A es M sobre ρ sub A, más B sub B es M sobre ρ sub B. Y esto va a ser igual a 2 por M sobre, voy a sacar de factor común la masa acá. Se puede hacer. Y va a quedar 1 sobre ρA más 1 sobre ρB. ¿Sí o no? Si hago la distributiva M por esto, queda M sobre ρA más M sobre ρB, es lo mismo, ¿o no? ¿Para qué hice el factor común? Porque yo quiero cancelar ahora la masa con la masa, ¿o no? Y ya está, no sigamos con la cuestión teórica. Pero podría seguir, tengo ganas, podría, pero no voy a seguir, no voy a seguir. Terminemos con la cuestión teórica. Ahora vamos al valor numérico, la densidad de la mezcla. Sería 2 dividido, y ahora voy a reemplazar acá, ρA y ρB. ρA es 2, va a quedar 1 sobre, no lo pongo con unidad, porque va a estar bien, porque esto es la recíproca de la densidad. Más la recíproca de la densidad va a dar la recíproca de la densidad. Y eso se vuelve a dar vuelta y queda la densidad. O sea que no nos preocupemos por la unidad. Quedaría 1 sobre 2, que es la densidad de A, más 1 sobre 0,8, que es la densidad de B. ¿Sí o no? Calculadora. Y va a dar una densidad de 8 séptimos, 1,14, 28, 1,14. Bueno, ahora recupero la unidad. 1,14 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad de la mezcla A. Densidad de la mezcla A. Esa es una, ¿o no? Vamos al caso B, miren.
Cuando se mezclan volúmenes iguales, si se mezclan volúmenes iguales, el volumen del líquido A es igual al volumen del líquido B es igual a B. Le voy a llamar simplemente B porque son volúmenes iguales en la mezcla B. No es lo mismo volúmenes iguales que masas iguales. Son cosas distintas, ¿o no? Entre paréntesis, cuando te hablan de la composición de un alimento, tanto por ciento agua, tanto por ciento grasa, tanto por ciento esto, tanto por ciento de lo otro, siempre es de la masa. De la masa total, tanta masa del total, tanto porcentaje está, no, nunca el volumen. Les digo por las dudas, tengan la inquietud, es eso. Bueno, estamos diciendo que la densidad del líquido A es igual a la masa del líquido A sobre el volumen del líquido A. Y la densidad del líquido B es igual a la masa del líquido B sobre el volumen del líquido B. Siempre densidad de masa sobre volumen, masa sobre volumen. Como ahora los volúmenes son iguales, no lo voy a bautizar BA y BB, lo voy a bautizar simplemente B. Pero MA y MB sí van a ser diferentes. Entonces, ¿qué hago? Despejo de acá MA y me va a quedar igual a ¿qué? A la densidad A por el volumen. La densidad por el volumen es la masa del líquido A. Y voy a despejar de acá la masa del líquido B. La masa del líquido B es la densidad del líquido B por el volumen. El volumen pasa para el otro lado multiplicando. Ahora voy a hacer un análisis parecido a este. Bueno, entonces acá tengo la masa del líquido A más la masa del líquido B, que no van a ser iguales, y los volúmenes sí van a ser iguales. O sea, acá tengo B más B. Entonces esa va a ser la densidad de la mezcla. La masa más la masa total, sobre el volumen más el volumen, volumen total. Entonces acá tengo, acá abajo va a quedar volumen más volumen, 2 veces el volumen. Y ahora la masa A es igual a ρ A por B. Ahí está, ¿no? La masa A más la masa B, ρ B por B. Entonces esto va a quedar igual a, sacando factor común B, voy a tener B por la densidad A, ρ A, más ρ B sobre 2 veces el volumen. Y como el volumen es el mismo, entonces B la saqué el factor común, eso lo saben, ¿o no? B por ρ A más B por ρ B, lo mismo que está arriba. Se va B con B. Entonces, en este caso particular de iguales volúmenes de ambos líquidos, no de iguales masas, sino de iguales volúmenes, queda que la densidad de la mezcla B, queda igual al promedio de las densidades. ¿Ven? Rho A más Rho B sobre 2. El promedio de las densidades. En el otro caso no se hacía el promedio. Ahora sí es el promedio. Entre 2 y 0,8. Entonces hay que sumar las dos densidades y dividirlas por 2. Densidad 2 gramos por centímetro cúbico más densidad B 0,8 gramos por centímetro cúbico dividido 2. Y esto va a dar 2 más 0,8, 2,8, ¿o no? Bueno, 2,8 dividido 2, 1,4. 1,4 gramos por centímetro cúbico. Lo vamos a anotar de nuevo acá. Entonces la densidad de la mezcla B, no del líquido B, sino de la mezcla B, es 1,4 gramos por centímetro cúbico. Densidad del líquido B. Bueno, y la respuesta correcta es la B. 1,14 gramos por centímetro cúbico y 1,4. 27B. Por supuesto que uno dice, ¡ay, qué quilombo! Bueno, sí, obviamente que es un quilombo. Pero si vos eso es sacado teóricamente, ¿no? Si no hay valores numéricos, es porque no importa el valor numérico. Entonces, si no importa el valor numérico, se podría proceder así. A ver si sale más rápido. Vos tendrías que decir, ρ A es, ρ del líquido A es 2. 2 gramos por centímetro cúbico. Vamos a suponer que está todo en gramos y en centímetro cúbico. ρ A es 2. Entonces 2 queda M sobre BA. ρ B es 0,8. 0,8. Ahora, bueno, con la unidad que ya sabemos que tiene. Si las masas son iguales, yo podría darle a las masas 100 gramos. Dice, en la A dice masa iguales. Masa iguales. Bueno, masa iguales 100 gramos. Otra vez, lo pongo sin unidad. 100 gramos, 100 gramos. Y entonces te despejo y te calculo el volumen, ¿o no? Quedaría el volumen del líquido A, quedaría igual a 100 sobre 2, ¿o no? BA pasa arriba, 2 pasa abajo. El volumen del líquido B sería 100 sobre 0,8, ¿o no? Entonces ahí tendríamos
un volumen del líquido A, que es 100 dividido 2, 50. Obviamente centímetros cúbicos, ¿no? Vamos acá, y un volumen del líquido B, esto lo voy a sacar con la calculadora, 100 dividido 0,8, 125. Ahí están los dos volúmenes. Entonces ahora le saca la densidad. Densidad es la masa total sobre el volumen total. La densidad de la mezcla A es la masa total, 100 más 100, porque la elegí arbitrariamente como 100 la masa, sobre el volumen total, 50 más 125. Volumen A más volumen B. 100 más 100, 200. Y acá tengo 50 más 125, 175. Y esto da 200 dividido 175, 1,14. Bueno, al final sí, le pongo la unidad. Gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Sale más fácil, ¿o no? Y en el segundo, por eso dejé esto de acá, y en el segundo más o menos lo mismo. O sea, la densidad A es 2. Así que acá voy a anotar el 2. Después, la densidad B es 0,8. Así que acá voy a anotar un 0,8. Bueno, gramos por centímetro cúbico. Ya está. Los volúmenes, en el segundo ejemplo, serían dos volúmenes iguales. Entonces, supongamos que a los volúmenes los reemplazo por 100 centímetros cúbicos. 100, 100. Se borro ahí, le pongo 100. 100 unidad. A ver, ya sé que son centímetros cúbicos. Entonces despejo la masa A y la masa B y las calculo. La masa A es 2 por 100, 200. Lo hago directamente. 100 por 2, 200. Y la masa B es 100 por 0,8, 80. Gramos. Bueno. Y al final voy a sacar la densidad de la mezcla. Recién era la mezcla A, ahora saco la de la mezcla B. Así sale mucho más fácil, ¿o no? A mí me gusta más porque es más elegante matemáticamente embarullarme con las magnitudes, pero bueno, así sale más fácil, ¿o no? Masa más masa, 200 gramos más 80 gramos, masa más masa. Y abajo volumen más volumen, 100 más 100, 200, ¿o no? Entonces quedarían 280 gramos arriba y abajo 200 centímetros cúbicos. 280 dividido 200 y da 1,4. 1,4 y al final sí, pongámosle la unidad. Gramos por centímetro cúbico. Se ubican y se puede llegar mucho más fácil al 1,14 y al 1,4. 1,40, si lo ponemos así para compararlo, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, háganlo como ustedes prefieran. Por ahí más cómodo es hacer más fácil de hacerlo así directamente, ¿o no? Poniéndole las unidades, pero se lo puse de varias maneras para que lo pudieran razonar. Bueno, pero te tenés que dar una idea. No tenés ningún dato cuantitativo. Te dicen la densidad del líquido A, la densidad del líquido B. Tenés dos datos intensivos de la materia. Intensivos, la densidad. No te indican la extensión de la materia. Te dicen una característica intensiva como la densidad. La densidad de A, la densidad de B. No sabemos si es mucha masa del líquido A o poca, mucho volumen del líquido A o poco, no importa. La densidad es 2. La densidad es 0,8. Es una característica intensiva y no extensiva. Y después te dicen dos mezclas y no te dicen nada, no hay ningún dato extensivo. No te dicen dos mezclas que en total tienen que sumar tanto de volumen o tanto de masa. No. Y entonces tenés la posibilidad de elegir. De elegir. En un caso, elegí el volumen. En el primer caso, masa iguales. Perdón, vamos a hacer un epílogo, como me gusta hacer siempre a mí, ¿o no? Primero dice masa iguales, elijo dos masas iguales, masa, y calculo los volúmenes. Y después voy a la densidad. Masa más masa, que la elegí arbitrariamente e iguales, y volumen más volumen. Y tengo la densidad final. Y en el segundo caso me dice volúmenes iguales. Entonces elijo los volúmenes. Elijo el volumen y el volumen iguales los dos. Y te calculo las masas. Te sale la masa de uno, la masa del otro. Después voy masa más masa sobre volumen más volumen, que lo elegí arbitrariamente igual y saco el... Bueno, se la tienen que ingeniar. Ya está.